¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Bien, ayer cuando hablábamos del tema del ajuste, de las medidas que había adoptado el gobierno, todavía no teníamos en claro cómo iba a repercutir aquí en Bahía Blanca. ¿Se va a sentir? Se va a sentir principalmente con esto, con el fin del fondo sojero. Así se lo conoce a uno de los fondos de retribuciones por las exportaciones de soja que le ingresan a las diferentes provincias y a los diferentes municipios. Y es una de las medidas que adoptó el gobierno. El Ministerio de Hacienda ayer lo anunciaba, estos recortes en algunos ingresos que tiene el país para tratar de balancear la balanza comercial, justamente dicho, la cantidad de dinero que ingresa dependiendo de la cantidad de ingreso que sale. Vamos a recordar un poco cuáles fueron las medidas que adoptó el Ministerio de Hacienda de la Nación y cómo impactan directamente en Bahía Blanca, ¿sí? Las tres medidas que anunció el gobierno. Vos fijate lo que se va a ahorrar. De agosto a diciembre de 2018, en lo que queda del año, 15.000 millones de pesos que van a ingresar a las arcas del gobierno nacional por tres medidas. La eliminación del Fondo Federal Solidario, el que nosotros conocemos como el Fondo Sojero, porque es el ingreso que perciben provincias y municipios respecto a las exportaciones de soja. El 56,7% de estos 15.000 millones son directamente del Fondo Sojero, 8.500 millones de pesos en total. Y esta eliminación del Fondo Sojero implica que, como decíamos, provincias y municipios van a tener menos recursos. Porque estos fondos, esos 8.500 millones, se reparten entre provincias y municipios. Se reparten para las provincias y los municipios principalmente para obras públicas, ¿sí? Obras de asfalto, de cordón cuneta y demás. Vamos a ver cómo le pega a Bahía después en un rato. Bueno, también tenemos la reducción de los reintegros a la exportación, que son 500 millones de pesos, son el 33,3%, y el resto, el freno de la baja de las retenciones, particularmente a la harina y al aceite de soja, claro, ¿sí? Que son las que le quitan las retenciones. Claro, en estos casos hay un sector determinado, que es el que sufre las consecuencias, que tiene que ver con la industria o los exportadores de soja, en ambos casos. Esta repercute en toda la economía. Claro. Estatal. Esto es lo que ingresa por las exportaciones. Acá son las retenciones para los productores, ¿sí? Pero para el aceite y la harina de soja, no para la soja en sí. La soja no tiene retención, pero sí el aceite y la harina. Esto es de agosto a diciembre de 2018. ¿Cuánto va a ahorrar el gobierno el año que viene? Que es el otro dato que tenemos. Y vos fijaste cómo se nota también, ¿no? De enero a diciembre del 2019 ya son 67.500 millones de pesos que no va a redistribuir el gobierno, sino que se los va a quedar en las arcas. Y vos fijate que el Fondo Sojero también sigue teniendo una parte importante de la torta, un 39,3%, porque son 26.500 millones de pesos que iban a estar destinados a obras públicas y que ahora quedan en las arcas del gobierno nacional. Claro, es un número proporcionalmente menor, el porcentual es menor al dato anterior, porque en enero de diciembre ya entra toda la cosecha de soja. Y además se espera una buena cosecha de soja. En cambio, nosotros veíamos los meses que ya hay menos liquidación de soja, en donde no hay tantos recursos coparticipables. Pero el año que viene, que se espera una buena recaudación, evidentemente el fisco va a lograr equilibrar un poco sus cuentas a partir de dejar de distribuir este fondo. Bueno, nos vamos a centrar en esta parte, la roja, lo que se conoce como el Fondo Sojero y cómo impacta, para entender un poco cómo le va a pegar al municipio de Bahía Blanca esta situación. El Fondo Sojero, vos fíjate, municipios bonaerenses en total van a dejar de percibir 1.000 millones de pesos en lo que queda del 2018 y 8.000 millones de pesos el año que viene. Vos fíjate la cantidad de dinero que no va a entrar a las provincias y a los municipios de la provincia de Buenos Aires específicamente, es este dinero que se iban a destinar en obras públicas. Esto es lo que pasa en el total de la provincia de Buenos Aires. Vamos a acotar un poquito el margen y vamos a ver qué es lo que va a pasar acá, cerquita nuestro. En la sexta sección electoral, en particular, en 2018 se van a dejar de percibir 61 millones de pesos. De acá a fin de año. Ya estaba proyectado que ese dinero se invirtiera en obras públicas en toda la sexta sección. Fíjate que dentro del panorama de la provincia de Buenos Aires, la sexta sección, como no es una zona específicamente sojera, tiene muy pocos fondos comparativamente. Hablamos de 1.000 millones de toda la provincia y para la sexta sección apenas 61. 61 millones de pesos que no entran por este fondo sojero. Y en Bahía Blanca en particular, a ver qué es lo que va a pasar, que ese es el otro dato también importante a tener en cuenta. Bahía Blanca en 2018 tenía proyectado percibir 23 millones de pesos. Bien. Va a cobrar lo que cobró hasta ahora, hasta el mes pasado. 14. Lo que ingresó. A partir de ahora ya no ingresa más dinero. 14 millones, un poquito más, cerca de 8 millones de pesos que no le ingresan. Un poco más de 8 millones de pesos que le van a dejar de ingresar al municipio de Bahía Blanca o que tenía previsto recibir este año. El año que viene
tenía previsto recibir más, 22 millones de pesos que va a dejar de recibir porque no va a estar más ese dinero del Fondo Sojero como se lo conoce habitualmente. ¿Cómo impacta esta decisión en el municipio de Bahía Blanca? Hablamos hoy con el concejal del oficialismo, Federico Tucat, que decía lo siguiente. En el caso de nuestra ciudad, en el año ya estaba en curso, se habían devengado aproximadamente 10 millones de pesos y quedaban de devengar otros 8 o 9 millones que a raíz de este cambio no se van a devengar, implicaría una reducción para el año que viene de unos 22 millones de pesos. En ese sentido, dos aclaraciones importantes. Primero, que el municipio tiene sus cuentas saldadas, está muy sólido financieramente, con lo cual no tiene un impacto directo o no lo hace complicado o no complica las cuentas del municipio. Realmente está saneada las cuentas de la municipalidad y no nos afecta ni en el corto plazo ni en el mediano plazo. Por otro lado, también es justo recordar que la ciudad de Bahía Blanca ha recibido en concepto de coparticipación mucho más de lo que había sido presupuestado para el presupuesto que se aprobó el año pasado, producto de que la restitución del Fondo del Conurbano, que era un reclamo histórico de los bonaerenses, hizo que se aumenten la coparticipación, tanto la provincia y por ende los municipios. Con lo cual, de alguna manera, se compensa esta quita con el sobrepresupuesto que recibió durante este año la ciudad.